Hola, excelente día para todos ustedes. En esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer una mini mochila con estos 4 colores. Estoy utilizando hilo crochet, voy a utilizar hilo crochet doble hebra, una aguja de crochet de 2 milímetros y una tijera, por supuesto la tijera y el cordón sintético, ¿verdad? Vamos a emplear aproximadamente 20 metros de cordón sintético. Entonces voy a elegir la aguja del 2 milímetros. Usted puede trabajar con la número 1 también, si así lo desea, según el grosor de su estambre. Yo voy a empezar montando un anillo mágico con el color lavanda, que es mi color principal, o el color de base más bien. Y voy a montar 10 puntos. Listo. Pero yo desde el comienzo ingreso todos los hilos. Recuerden, hacemos el anillo mágico. Traemos este hilo, lo sacamos y formamos una cadeneta. Una cadenita, miren, de esta forma. Y entonces desde la base, desde esta primera vuelta, yo voy a ingresar todos los hilos. Entonces juntamos lo que es el amarillo. Yo por recomendación los voy colocando en el suelo, después los ordeno, ¿verdad? El fucsia. Y vamos a colocar, por supuesto, el agua marina. ¿Sí ven? Simplemente juntamos los 3 colores. Vamos a agregar también nuestro cordón sintético. Y vamos a empezar dando las puntadas. ¿Ya? Entonces miren, aquí voy a hacer hacemos el punto bajo y encima ponemos todos los hilos, miren. ¿Sí ven? Antes de cerrar el punto yo pongo los hilos encima, miren. Y cerramos el punto. Entonces vamos a formar 10 puntos bajos. Este ya vendría siendo mi primer punto. Envolviendo todo, recuerden. Vamos a ir tejiendo y haciendo los puntos. El segundo punto bajo. El tercer punto bajo. Siempre envolviendo, recuerden, todo. 2. Recuerden que el tema del cordón es opcional. De hecho, las auténticas mochilas no llevan el cordón, pero esto hace que el tejido quede más resistente. Listo. Si usted no quiere poner cordón o considera que es innecesario, pues como no lo pone, ¿verdad? O si usted es de la persona que teje muy flojito, de las personas que tejen muy flojo, vas a poner el cordón. Listo. Que el tejido queda, la puntada queda como muy aguadita, entonces pones el cordón. O en vez de los hilos vas a poner hebras adicionales, ¿va? Entonces aquí llevo 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, 9 puntos y 10 puntos. Listo, 10 puntos. Listo, 10 puntos, ajustamos los hilos. 10 puntos, ajustamos los hilos. Y listo, cerramos el anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y ahí tenemos los 10 puntos sobre el anillo mágico. Ahora vamos a dar la vuelta número 2. Vamos a tejer. Miren, yo voy envolviendo todo esto. Así. Listo, anillo mágico con 10 puntos. Ahora vamos a dar 2 puntadas en cada punto disponible. Listo. Tejiendo sobre la hebra trasera, recuerden, miren, ingreso y ahí voy a dar una puntada. Y en ese mismo punto vamos a tejer otro punto, ¿verdad? Sería el primer aumento. Y entonces en cada punto disponible vamos a repetir exactamente lo mismo. Ajusto un poco para que no se me vea. Y sigo. En cada punto, recuerden, un aumento, es decir, 2 puntadas. Aquí llevo 4. Pasamos al siguiente, 5. Y ahí mismo 6. Pasamos al siguiente, otras 2 puntadas y así sucesivamente.
¿Sí ven? Vamos a ir tejiendo y en cada punto vamos a hacer 2 puntadas. Miren, vamos culminando la vuelta. Bien, vamos culminando la vuelta. $17, $18, ¿sí? 18, pasamos al siguiente, 19 y 20. Hemos terminado entonces la vuelta número 2, ¿sí? Recuerden que en la técnica Guayos se trabaja en espiral, trabajamos en espiral, no lo olviden. Ahí está entonces mis 20 puntos. Vuelta número 3, voy a tejer entonces. Entonces, vuelta número 3, hacemos un punto y un aumento, listo. Aquí sí es necesario marcar un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Listo. Marcamos el primer punto con una hebra hilo contrastante, ¿va? Voy a poner esta hebrita color verde en el primer punto que hice, ¿verdad? Entonces aquí, miren, voy a marcar acá encimita. Sé que ahí llegamos al final, ¿sí? O sea, ahí termina la vuelta. Como trabajamos en espiral sin cerrar vueltas, entonces es necesario hacerlo. Poner un marcador o un hilo, ¿ya? Entonces llevo un punto y en el siguiente espacio un aumento. Pasamos al siguiente espacio, un punto. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. ¿Ya? Miren cómo va quedando bien parejo. Estos hilos después los cortamos, no se preocupen. Entonces la secuencia de un punto, un aumento la repetimos alrededor. Un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Y así me voy a ir desplazándome por el contorno de la vuelta número 3. Un punto, pasamos al siguiente espacio, el aumento. Un punto. Y así, listo. Yo lo voy a hacer completito, esta vuelta la voy a hacer completita para que ustedes vean cómo va quedando. Un punto, vamos aplanando la base, aunque va quedando firme, miren cómo va quedando de bien. Ya. Esa secuencia la repetimos alrededor hasta culminar la vuelta. Un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Un punto, pasamos al siguiente espacio, el aumento. Miren que yo voy envolviendo los hilos y el cordón, ¿verdad? Los vamos envolviendo en el tejido. Un punto. Y culminamos con un aumento, ¿va? Hemos terminado la vuelta número 3. Bien. Ahora, vamos a empezar a hacer la vuelta número 4. Aquí voy a hacer cambio de color, miren. Entonces, el último punto lo dejamos abierto para hacer cambio de color. Y entonces ahora voy a agregar el amarillo. Yo por lo general agarro los hilos desde abajo. Aquí es donde voy a acomodar los hilos, miren, para que se tengan una idea de cómo es que yo los trabajo, miren, así. Azul, miren los hilos, la colocación. Miren el orden, miren. Azul, aguamarina, fucsia y amarillo a la izquierda, mírenlo. ¿Sí? Cierro con amarillo.
Y empezamos, miren. La vuelta número 4 la vamos a empezar con un aumento en amarillo, miren. Entonces el primer punto lo voy a tejer en amarillo y voy a hacer un aumento. ¿Ya? Agarrando el hilo también todos los colores, por supuesto, miren cómo los sostengo y nada debe quedar por fuera, ¿verdad? Miren que todos los colores los sostengo. Aumento en el primer punto con amarillo. En el siguiente punto otro punto y en el siguiente espacio otro aumento, listo, en amarillo. Ese último punto lo vamos a dejar así, sin terminar. Hago cambio de color, entonces suelto el amarillo, agarramos el azul desde abajo, mírenlo, y cierro con el azul. Como yo ya sé dónde termina la vuelta, entonces voy a quitar esta hebra, la voy a retirar del tejido. Listo, yo ya sé dónde termina la vuelta, entonces ahí está. Entonces repetimos exactamente lo mismo con el azul, un aumento. En el siguiente espacio uno solo y en el siguiente espacio un aumento. ¿Ya? Nuevamente suelto el azul, agarro el amarillo. Pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento. Un punto normal. Ahí estamos colocando un diseño ya sencillo, pero bueno, ahí va quedando, ¿verdad? Entonces hicimos un aumento, un punto solito, pasamos al siguiente espacio, un aumento, suelto, agarro el azul lavanda, hacemos un aumento, aumento en azul, luego el siguiente punto normal y en el siguiente espacio otro aumento. Ahí está, miren, aumento, suelto el azul, voy a hacer cambio de color, tomo el amarillo desde abajo. Recuerden el orden, es muy importante que sus hilos estén separaditos y así ordenados, ¿verdad? De modo que sea más fácil de hacer cambio de color. Agarro el amarillo desde abajo, cierro y en el siguiente espacio hacemos otro aumento, un punto normal, y en el siguiente espacio un aumento. Suelto el amarillo. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. Un punto. Suelto el azul, agarro el amarillo. Aumento en amarillo, un punto solo y en el siguiente espacio otro aumento. Suelto el amarillo, agarro el azul desde abajo, el azul lavanda, que es el color principal. Aumento, un punto y un aumento.
Y ya vamos culminando. Y entonces vamos a hacer la última línea en amarillo con, miren, dejamos el punto sin terminar, recuerden esto. Y lo cierro con el amarillo. Agarro el amarillo desde abajo. Y hacemos un aumento aquí. Un aumento, un punto solito y un aumento. Vuelte, cierro con el azul. Aumento con azul, el primer punto en aumento, luego un puntico solo, ¿sí? Y otro aumento al final aquí. Miren, si bien la figura, como les digo, no se cierra perfectamente, o sea, queda un escalón, ¿sí? Porque esa es la técnica Guayú, miren, el desnivel. Pero aún así quedaron todas las figuras distribuidas, miren. 5 figuritas me están saliendo. Listo, hemos culminado entonces la vuelta número 4 y vamos a empezar la vuelta 5, ¿va? Aquí me voy a saltar un punto con el primer punto con azul, hago cambio de color, cierro con amarillo, ¿ya? Hacemos un punto aquí y ahí realizamos un aumento. Bueno, de hecho vamos a hacer lo siguiente, un punto y en el centro acá el aumento. Y un punto acá. Ok, entonces voy a cerrar con el azul. Con el azul celeste. A la banda, perdón. Y entonces aquí hacemos un punto. Y hacemos un aumento en el siguiente espacio acá, ¿verdad? Aumento. Dejo 2 puntadas. Recomendación, no hacer los aumentos encima de los aumentos para que no se formen esas puntas en el tejido, ¿verdad? Entonces, como el aumento está aquí abajo, mírenlo, en amarillo, yo decidí no hacerlo ahí mismo, sino un punto después, ¿verdad? Dejemos un punto y en el siguiente espacio un aumento. Un punto. Entonces hacemos otro punto y aquí realizamos un aumento. 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 Agarro el amarillo. Y en el siguiente espacio un aumento.
Aumento, otro punto. O sea que aquí estamos haciendo un solo aumento en la parte del amarillo. Y aquí estamos haciendo 3 aumentos, ¿va? Suelto, agarro el azul. Hacemos un punto en azul. Y en el siguiente espacio un aumento. La que está muy enojada es Lina. Un punto. Lina está, pero. Y en el siguiente espacio un aumento. Única. Es que claro, que se le hundió la mamá, se le hundió la mamá en la operación, no fue capaz de decirle, mamá, me va a cuidar el niño. Y se lo grosera que sos. Ok. Aumento. Hacemos un punto normal. Bueno, y aquí hacemos otro punto normal. Y en el siguiente espacio un aumento. ¿Ya? Como les digo, la idea es no poner los aumentos encima de los aumentos, sino un puntico corrido, ¿verdad? Un puntico hacia la izquierda. Entonces aquí hacemos cambio de color. Aquí hicimos el aumento y hacemos cambio de color. Miren, 2 puntadas en un mismo espacio. Suelto el azul, agarro el amarillo y cierro. Hacemos un punto y en el siguiente espacio un aumento. ¿Ya? Y otro puntico normal. Cierro con azul. Un punto. Pasamos al siguiente espacio. Y hacemos un aumento. Perdón, 2 puntos. Aumento, 1, 2, 3 puntos. Y en el siguiente punto o espacio, no, ahí, en ese segundo punto azul, ahí donde estoy parado, hacemos un aumento. Qué pena con ustedes, pero los aumentos, esta vez los voy a hacer, bueno, aquí lo hice un poquito más corrido, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, en la base tenemos un aumento. Entonces yo le hice un puntico antes, ¿sí? Para no hacerlo justo encima. Hacemos un punto normal después del aumento. Y en el siguiente espacio ahí voy a hacer otro aumento, ¿verdad? Aumento. ¿Ya? En la parte del amarillo un solo aumento, ¿sí? En la parte del amarillo. Y aquí día 3 aumentos. 2 o 3. Ya usted si considera que con 3 es demasiado y se le empieza a florear o a ondular el tejido, entonces reduzca a 2. Uno al comienzo y uno al final. Uno al comienzo y uno al final, ¿sí? Se sabe que en la parte del amarillo es un solo aumento. Entonces aquí hacemos otro punto. Otro punto. 2 puntos normales sin aumento. Y en el siguiente sí hacemos un aumento. Suelto el azul, agarro el amarillo. Y hacemos un punto normal. Y en el siguiente el aumento. Bueno, de hecho podemos hacerlo en el tercer punto. 1, 2. Están quedando de 4. Ok, entonces sería 1, 2. Y en el siguiente punto amarillo hacemos el aumento. Listo. Aumento. Y como siempre dejamos, para hacer cambio de color, yo siempre dejo así abierto. Suelto el amarillo, agarro el azul desde abajo para que no se me enrede. Cerramos. Y seguimos, miren. Hacemos un punto normal. Y en el siguiente, 2 puntos. Ok.
y ahí hago un aumento. Hacemos un punto, 2 puntos normales, 2 puntos normales, y en el siguiente el aumento, ¿va? Aumento, y hacemos un punto normal, ajustamos los hilos, miren cómo va quedando la base planita, y estamos sacando una figurita, miren, ahí se va viendo una figurita, y hacemos un punto normal ahí. Cambio de color, cierro con amarillo. Aquí traté de reducir un aumento. En vez de 3 hice solo 2, ¿sí? Porque siento que si hacía otro, se me iba a empezar a ondular. La idea es que la base quede planita. Entonces, ahora sí, hacemos un punto en amarillo y en el siguiente espacio un aumento. Un punto y ahí mismo trabajamos otro punto. Un punto normalito para hacer cambio de color. Suelto, agarro el azul. Entonces un punto, en el siguiente espacio un aumento. Un punto y hacemos otro punto y ahí hacemos un aumento. Listo, un aumento y ya hemos culminado la fila número 5, ¿va? Ok, aquí vamos a dejar entonces, voy a hacer 2 puntos. Miren, voy a hacer entonces lo siguiente. Voy a hacer un punto en azul y me corro otro puntico en azul. Cambio de color a amarillo. Cierro con amarillo. Y hacemos un punto. Otro punto. 2 puntos normales en amarillo y ahora hacemos cambio de color. Ahí sí ya no voy a hacer aumento, listo. Cierro con azul. Y en el siguiente espacio con azul. Y hacemos el aumento, miren, el aumento. Uno, 2 puntos normales, 3 puntos normales y en el siguiente punto otro aumento. Recuerden, teniendo como referencia, esto es para que lo tengan muy claro, y es cuando usted tenga un aumento en la base, en la vuelta anterior, aquí hay un aumento, no es bueno o no es ideal formar el aumento encima del aumento, sino un puntico corridito, ¿verdad? Hacemos otro punto. Bueno, aquí yo voy a hacer cambio de color, de hecho, porque voy a poner otra figurita. Suelto el azul, agarro el fucsia, cierro con fucsia y hago un puntico en fucsia. Agarro el azul, cierro con el azul
y hago un punto y en el siguiente espacio otro aumento, ¿va? Aumento, mire. Hago 1, 2, 3 puntos y en el siguiente espacio un aumento aquí. Y de una vez hacemos cambio de color. Entonces estamos colocando una pintica en fucsia, la vamos a poner en todo el centro de los espacios, ¿va? Agarro el fucsia, el amarillo, perdón, desde abajo. Hago 2 puntadas en amarillo. Suelto el amarillo, agarro el azul. Y hacemos un punto. Y ok, ahí hacemos el aumento, ¿va? Y seguimos tejiendo con el azul. Voy aplanando la base, que se me vea bonita. Ya. Entonces aumento 2, 3 puntos normales. Y teniendo como referencia el aumento de la vuelta anterior, usted visualiza y dice, bueno, se sabe que ahí no podemos hacer otro aumento para que no se formen las puntas. Lo hago un poquito más corridito hacia la izquierda. Entonces aquí lo voy a hacer listo. Entonces hago 1 y 2. Y de una vez hacemos cambio de color. Suelto el azul, dejándolo en su posición. Agarro el fucsia desde abajo. Y cierro. Hago una puntadita en fucsia. Dejo el fucsia a un lado, agarro el azul lavanda desde abajo. Miren que ustedes no necesitan sacar un patrón, o sea, tener un patrón a la mano, no. Usted puede ir diseñando su figura a medida que va tejiendo, ¿va? Entonces aquí hacemos un punto normal y en el siguiente un aumento. Tejemos 1, 2 puntos normales, otro punto normal, serían 3 puntos normales. Reviso para que no se me vean los hilos, doy vuelta y voy jalando. Y voy aplanando, ¿verdad? Voy aplanando mi base. Entonces, en el siguiente punto aquí me corresponde hacer otro aumento. Suelto el azul, agarro el amarillo. Cierro. Y tejo mis 2 puntadas precisamente acá, con amarillo. ¿Ya? Entonces en el siguiente espacio suelto el amarillo, agarro el azul desde abajo, miren, siempre agarrándolo desde abajo, cerramos. Y hacemos un aumento en este punto 1 y 2. Y sigo avanzando con el azul. 2, 3 puntos normales y en el siguiente punto aquí voy a hacer un aumento, es decir, voy a tejer 2 puntadas con el mismo color y hago cambio de color. Suelto el azul, agarro el fucsia desde abajo y hago una puntadita en fucsia. Suelto el fucsia, agarro el azul. Ajustamos los hilos, que no se nos vea nada por ahí. Entonces hacemos en el siguiente otro punto.
Miren cómo va quedando la figurita bien distribuida. Y en el siguiente espacio un aumento. ¿Ya? Aumento. Hacemos un punto normal, otro punto normal. Y en el siguiente espacio, otro punto normal, serían 3 puntos. Y en el siguiente, el aumento. Hice el aumento, 3 puntos, y en el cuarto un aumento. Ahí. Aumento, mira. Voy aplanando la base. Voy ajustando los hilos. Entonces, como voy a hacer cambio de color, este punto lo termino con amarillo. Suelto el azul, agarro el amarillo desde abajo, recuerden. Y hacemos 2 puntos en amarillo. ¿Sí? 2 puntos en amarillo, suelto el amarillo, agarro el azul desde abajo y cierro. Entonces aquí hacemos un punto. De una vez lo voy a hacer en el siguiente, bueno, ahí lo vamos, en el siguiente espacio hacemos el aumento. Tejemos 2 puntos normales. Aumento 1. Aumento. Agarro el azul, el fucsia desde abajo. Y en el siguiente espacio hacemos un punto en fucsia, que es el punto del centro, suelto. Agarro nuevamente el azul. Y hacemos un punto. Hacemos otro punto. Y en el siguiente un aumento. Aumento. Dejo un punto normal y voy a hacer otro aumentico aquí para tratar de nivelarlo, ¿sí? Que queden casi en la misma cantidad de puntos, ¿sí? Para que no quede como un espacio más pequeño. Entonces, como aquí solamente me queda un punto, en ese último punto voy a hacer el aumento. En este punto amarillo, perdón, hacemos un aumento, ¿va? Aumento. Es más, podemos hacerlo acá, miren. Hacemos un punto aquí y ahí mismo hacemos cambio de color con amarillo. Y en ese mismo punto hacemos el aumento. Lo que es el aumento, miren, en amarillo. ¿Sí? Y en el siguiente otro punto. ¿Ya? Suelto y vamos finalizando la vuelta número 6 de nuestra base. Miren cómo se va viendo planito y va quedando una figurita hermosa. Miren cómo va quedando lindo. Y hacemos un punto. Dos puntos. El aumento, ¿verdad? Que sería... Miren, hice el aumento en azul y amarillo. Un punto normal y en el siguiente el aumento. O sea, aquí voy a hacer el aumento, ¿ya? Aumento bien. Tejo 3 puntos. 1, 2, 3 puntos normales. Definitivamente el cordón le da mucha estabilidad. Es mejor con cordón, a mi criterio, ¿no? Hay gente que no necesita el cordón, entonces no pone. Aumento 1, 2, 3. Y en el cuarto punto el aumento. Aumento. Cambio de color, agarro el fucsia desde abajo. Un punto en fucsia. Agarro el azul desde abajo. Y hacemos 1. Y en el siguiente espacio un aumento. ¿Sí?
O sea, lo que estoy haciendo son aumentos, pero no encima, como les digo. Si acá tengo 3 aumentos, aquí también debo tener 3 aumentos, pero no juntos. Aquí tengo un aumento, mire. Usted mira muy bien su tejido y dice, cuando hay 2 puntos en un mismo espacio se sabe que es un aumento. Entonces, en esta nueva fila, miren que en ningún momento lo hice acá encima ni acá. Lo hice un poquito corrido a la izquierda, mírenlo acá. Acá tengo uno y acá tengo otro, ¿sí? Lo mismo acá, miren. Acá, mira, acá hay otro aumento, entonces yo no lo hago encima, sino que lo hago un puntico más corridito, ¿verdad? Para que no se nos formen puntas o nos queden formas, digámoslo así, geométricas, ¿sí? Más bien que quede circular la base. Aquí es el aumento. Listo, entonces aquí hacemos 1, 2. Y en el tercer punto aquí voy a hacer el aumento. Aumento va. Entonces ahora sí vamos a empezar la vuelta número 7. Sigo tejiendo con el azul. Ya sobre el amarillo simplemente tejo con azul. ¿Ya? Miren cómo quedó bien distribuido. Entonces igual como teniendo como referencia los aumentos de la vuelta anterior, entonces sigo tejiendo. Y aquí hago un aumento. Aumento, mira. Sigo tejiendo entonces con el azul. Y aquí hacemos cambio de color, entonces en la parte del fucsia es donde voy a hacer un aumento, ¿verdad? Voy a aumentar aquí, es decir, voy a tejer 2 puntos ahí con el fucsia, miren. Suelto el fucsia, agarro el azul. Listo, así. Para ir formando otro diseño dentro de la estrella, ¿verdad? Bueno. Aumento en fucsia. Hicimos cambio de color. Sigo tejiendo con el azul. Y recuerden, teniendo como referencia los aumentos de la vuelta anterior. Entonces, como aquí hay un aumento, lo voy a hacer corridito a la izquierda. Entonces hago el aumento. ¿Sí? Para que la base no se me vaya a encocar. Estos aumentos son necesarios, pero miren cómo queda bien. Siento que queda muy bien el tejido con cordón. Mira. Así nos va quedando el aumento. Entonces aquí sigo tejiendo con el azul lavanda. Como aquí tengo otro aumento, miren, enmarcado en los dedos, ahí hay un aumento, entonces el aumento lo voy a hacer aquí, corridito. Entonces ahí tejo 2 puntadas en azul. Y recuerden ir aplanando su base. Sigo tejiendo. Donde me encuentre otro aumento, usted debe mirar muy bien su tejido. Entonces el aumento lo hacemos más a la izquierda, 1 o 2 puntos hacia la izquierda. Aquí tengo un aumento, entonces lo voy a hacer acá. Es decir, voy a tejer 2 puntadas. ¿Ya? 2 puntadas, mire, sobre un punto. A eso le decimos aumento. Este bolso va a ser pequeñito, es una mini, la vamos a hacer mini. Entonces,
Es más que todo para los principiantes, ¿sí? Se pueden iniciar tejiendo una basecita así pequeña y empezar a practicar el punto bajo. Está hecho en punto bajo, listo. Entonces seguimos con el azul, donde vea un aumento en la vuelta anterior, paro, visualizo. Aquí hay un aumento, entonces lo voy a hacer corridito. En este caso me toca entre el fucsia. Suelto el azul, agarro el fucsia. ¿Verdad? Desde abajo. Y justo en ese puntico fucsia va a tejer 2 puntadas en fucsia. Es decir, el aumento. Miren, 1 y ahí tejo otra puntada. Ya, voy aplanando mi base. Suelto el fucsia, agarro el azul y sigo tejiendo con este color azul. 2, 3, y como por aquí veo un aumento, mírenlo acá, enmarcado entre los dedos, ahí hay un aumento, entonces lo voy a hacer más corridito a la izquierda. Ese es el primer secreto para que la base no quede hexagonal y no quede con puntas, ¿verdad? Mover los aumentos un poco, ya sea a la izquierda o antes. Tejerlo después o antes, pero no encima. ¿Ya? Y aquí hacemos un aumento encima del primer amarillo. El aumento. Y seguimos tejiendo con el azul. Donde vea el aumento, ya saben, lo van a correr. Miren, aquí tengo otro aumento. Lo voy a hacer un poquito más a la izquierda, ¿va? De eso se trata, de no hacerlos encima. El aumento. Suelto el azul, agarro el fucsia. Y en el siguiente punto aumento. El aumento, mira, hicimos el aumento con fucsia y seguimos tejiendo, ¿va? Con el azul. Chicos, si ustedes siguen el paso a paso, no tienen ninguna pérdida, apliquen el tema de los aumentos para que no se les vaya a formar hexágonos. Practique bastante su tejido. Y el aumento. ¿Ya? Aumento aquí en la base, en la vuelta anterior, entonces lo vamos a hacer corridito. Y sigo tejiendo con el azul. Listo. Bien, chicos, miren, aquí ya vamos llegando. Aquí estamos tejiendo Recuerden el tema de los aumentos. Hacer el aumento corridito me corresponde aquí. Hay un aumento en la vuelta anterior, entonces lo hago corrido. Me toca encima de este punto, ¿verdad? Puede ser 1 o 2 puntos, no tiene que ser necesariamente 1. Pueden ser 2 puntos hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, aquí seguimos tejiendo el punto.
Ya, seguimos tejiendo. En el siguiente espacio un aumento. El aumento. Señora, bueno, voy. Hacemos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿sí? Y donde haya un aumento en la vuelta anterior, usted va a hacer un aumento al lado, a la izquierda, un puntico corrido, listo. Entonces seguimos así hasta terminar la vuelta número 7, ¿va? Vengo entonces con ustedes. Bien, amigos, entonces aquí estamos en la vuelta número 7, ya la vamos culminando, ¿verdad? Estamos culminando esta vuelta número 7. Entonces aquí recuerden lo que les he comentado, de que cuando ustedes vean un aumento lo hacen corridito a la izquierda o antes, pero no encima del aumento ya realizado, listo. Esto lo recalco mucho para que no lo hagan de esta forma, porque después con el tiempo se van a dar cuenta que les van a quedar puntas en su tejido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un aumento, aquí mírenlo, en azul y amarillo. Entonces yo tejo sobre ese aumento y al lado realizo un aumento, mírenlo acá. Entonces ahí hago el aumento y sigo avanzando, ¿verdad? Sigo avanzando con el color azul. Con el color azul. Y voy mirando donde hay un aumento. Ah, bueno, aquí ya sigo tejiendo recto. Aquí hay otro aumento, entonces lo voy a hacer justo acá. El aumento, corridito. Recuerden el orden de sus hilos para que no se les enrede. Y aquí ya vamos a culminar la vuelta número 7. Seguimos tejiendo y recuerden que en la parte del fucsia vamos a hacer un aumento. Agarramos el fucsia desde abajo. Cerramos ese punto con este color. Y aquí realizamos el aumento. El aumento, mira, ahí está el aumento. Cierro con el azul la celeste. Y ahora vamos a empezar la fila número 8. Vamos a empezar la fila número 8 y vamos a hacer una figurita. Justo vamos a empezar miren, seguimos tejiendo con el azul, que es mi color de base. Siempre arrastrando los hilos que van dentro. Arrastrándolos para que ninguna hebra se nos quede por fuera. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a hacer cambio de color. Justo ahí, miren. Y voy a tejer ahora con azul agua marina. Recuerden el cambio de color, este punto se deja abierto, se hace con agua marina, se cierra. Y empezamos a tejer acá con el azul agua marina. 2, 3. Acá hay un aumento, entonces aquí me corresponde hacer otro aumento.
Y como aquí hay otro aumento, entonces lo voy a hacer, recuerden, antes o después. Lo voy a hacer acá, el aumento. Ya, miren el aumento, cierro con, suelto el azul, agua marina, agarramos el azul celeste. Y eso es lo que vamos a repetir. Vamos a formar esta línea azul en todas aquí. Vamos a formar esa línea azul. Bueno, se me quedó muy abierto de hecho. Hasta acá. Miren, entonces ahí un puntico más. Y hacemos ahora sí cambio de color. Suelto, agarro el azul y justo al lado hago el aumento. No en la parte del azul agua marina, sino en la parte del azul celeste. Aquí. Hacemos el aumento con este azul. ¿Lo vieron? Aumento, miren. Y sigo tejiendo con este color. Ahora nuevamente paramos ahí porque necesito hacer cambio de color. Suelto el azul lavanda, agarro el fucsia y voy a hacer un aumento en este primer punto fucsia, ¿verdad? Un aumento, mire. Y en el siguiente uno solo, ya. Cambio de color, suelto, agarro el azul lavanda desde abajo y cerramos. Entonces todo esto, esta sección la vamos a repetir alrededor. Recuerden, donde haya un aumento, yo lo voy a hacer un poquito más. Mira, aquí hay un aumento, por lo tanto lo voy a hacer antes. Miren, hago el aumento. ¿Sí ven? Para no hacerlo encima del aumento. Recuerden, a ver, les muestro acá. Aquí tengo un aumento, ¿cierto? Entonces yo lo hice antes. Lo importante es no hacerlo en la misma parte, sea antes o después el aumento. Listo. Ahí ya lo hice antes. Sigo tejiendo. Listo, paramos. Cambio de color. Agarro el azul agua marina. ¿Cómo saber hasta dónde tejer, verdad? Debemos tener como referencia este punto amarillo, ¿sí? Y lineal. Ahí vamos a empezar entonces esta línea azul. La vamos a empezar ahí. Recuerden que aquí yo sigo tejiendo con este azul agua marina. Y si veo el aumento lo puedo hacer antes, ¿verdad? Miren, ahí lo hago, el aumento. O después. Pero lo importante es no hacerlo encima. Ya hice el aumento, sigo tejiendo el azul agua marina. Lo mismo acá, debemos tener como referencia este punto. Ya, entonces ahí hago cambio de color. Suelto, agarro el azul lavanda. Tejo 1, tejo 2 y hacemos un aumento aquí. El aumento. Voy aplanando mi base. Doy vuelta al tejido para revisar que no se me vean los hilos.